Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a la exposición de los 5 ponentes, ya les conocéis un poquito y vamos ahora a pasar a establecer un debate. Eh, si quieres, Susana, ¿quieres presentar alguna de las preguntas que hay en el chat o presenta o introduce Segis las preguntas un poco al público? Bueno, en el chat sobre todo lo que nos han preguntado es que qué pasa con las bicis de descenso, tanto para el senderismo como para la flora del monte, que si esto es un problemilla. Ya podéis contestar cualquiera de los 5 ponentes, como queráis. Gracias. Bueno, pues voy a contestar yo creo, porque lo primero que hay que decir al respecto, hay muchísima gente, sobre todo muchísima, que no conoce la cantidad de modelos que hay en la bicicleta de montaña. Se creen que una bicicleta de montaña es simplemente una bicicleta de montaña. Y hay muchas modalidades que están reconocidas a nivel UCI. Quiere decir que la bicicleta de descenso, pregunta quizá a la gente, porque tú ves a un ciclista que se ha tirado por el monte, por la buena de Dios, y hay estudios sobre ello, que una bicicleta cuando desciende y sobre todo a gran velocidad por el monte, pues degrada más el monte. Y quizá por eso la gente pues haya hecho esta pregunta, que yo la considero muy interesante. Pero si lo que me refería en mi exposición, si estos senderos están marcados y esta gente, porque está claro que existen y de hecho se están explotando estas actividades en la Pinilla, se están explotando muchísimo en el Pirineo y sobre todo en Francia, prácticamente están explotando porque, claro, hay que considerar que también es importante los recursos que el turismo puede atraer a las zonas. Entonces, creo que la bicicleta de descenso, hay otros muchos tipos, como está el trail de toda la vida, o está el enduro, o está un poco en el monte, perdona, Victorino. Sí. Victorino, no, vamos a centrarnos un poco en el uso del monte realmente y de la gestión y de los usuarios de una actividad que es la naturaleza, ¿no? Más sí, que sí. Pues lo que me refiero que para contestar a esta pregunta, pues en mi opinión, si hay unos senderos específicos marcados para ello, pues no degradarían el monte por otro lado, simplemente así. Yo le preguntaría en este caso y relacionado contigo a Rafa, ¿cómo habéis hecho para gestionar la señalización de senderos para poder los usuarios, tanto andando como en bicicleta, cómo se comparte todo, ¿no? Un poquito, si lo puedes hacer un poco fácil o resumido. Sí. Bueno, a ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido, al principio, cuando empezamos, primero fue hace 10 o 12 años, no había tanta tecnología. Bueno, sí que había tecnología, pero no tan normal y tan usada como ahora. Y nuestra primera reflexión fue que necesitábamos certezas. Y la certeza que necesitábamos es que la gente que viniera no se nos perdiera. Entonces ahí sí que marcamos más. Lo que hicimos fue sobre todo marcamos los toponimos, o sea, marcamos los pueblos, las de los pueblos, y luego poníamos alguna señal un poco para incidir en esa ayuda y sobre todo buscando que la gente no se nos perdiera, porque claro, si tú montas unas rutas y la gente se te pierde en el monte, pues es muy delicado. Entonces, eso fue el principio, pero con el tiempo, lógicamente, a ver, creo que todos estamos siendo conscientes de lo que está pasando. No podemos tener el monte marcado de arriba abajo, ¿no? Esto sería un poco una locura. Entonces, lo que estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo, lo estamos subiendo todo a través de la aplicación, de nuestra propia aplicación, Z-Trails, porque tenemos todas las rutas, las subimos a la aplicación. Cada vez hay más gente que sigue los tracks primero a través de los GPS, pero ahora todo el mundo lo está siguiendo, bueno, todo el mundo, mucha gente lo está siguiendo a través del móvil, de los teléfonos móviles. Y bueno, con eso vivimos seguimos marcando cuando llegamos a algún cruce importante que entendemos que un cartel bien hecho de madera, por supuesto, indicando que a 1 hora y media tiene usted tal pueblo o tal ermita o tal cosa, pues bueno, entendemos que en algunos momentos sigue siendo positivo hacerlo,
pero cada vez ponemos menos señalítica en el monte porque corremos el riesgo de convertir el monte en un... Entonces eso nos preocupa muchísimo y es que no hay otra, ¿no? La manera tiene que ser a través de las aplicaciones. Igual me da la nuestra, obviamente, que es la primera que utilizamos, pero también utilizamos Wikiloc o sobre todo Wikiloc. Pero bueno, es lo que hacemos, intentar quitar señalítica a través de seguimiento de GPS. No sé si eso responde la pregunta. Sí, bastante. ¿Me permitís ¿Puedo seguir yo, por ejemplo? Si yo como forestal por un lado y como ciclista, que antes ha dicho Vitorino también por otro, efectivamente, yo creo que lo que comenta Rafa es el futuro, ¿no? Cuanto menos señalización tengamos en el monte, menos carteles mejor, solamente en puntos muy claros. En este caso, a lo mejor en Avantos tendría que ser en sitios donde queramos que por ahí no bajen los de descenso, o sea, cosas muy concretas. Y el resto, ahora mismo los ciclistas nos movemos con Strava, con Wikiloc. El 99% de los que montamos en bicicleta lo hacemos así, con lo cual es un poco... Y además, lo que creo que antes comentó en la presentación me ha parecido muy interesante de, efectivamente, en ciertas épocas, a lo mejor un fin de semana que haya un aforo, una carga de una cantidad de personas muy importantes subiendo, andando por el camino de las Hayas, hay que cortar ese camino al ciclista y a lo mejor entre semana es viable. Es decir, ese tipo de aplicaciones me ha parecido una aportación muy interesante, pero siempre, evidentemente, antes también lo comentaba algún ponente, desde primero hay que estudiar un poco el medio, ver realmente por dónde se puede hacer ciertos usos, por dónde no, y si conseguimos que esto se mueva y podemos tener luego personal para vigilar esos usos, puede ser un poco la manera de que esto vaya sea positivo para todos, ¿no? Es interesante. A mí me parece, perdón, a ver, me parece interesante lo de las aplicaciones, pero sí que es cierto a nivel senderista, porque en bicis se utiliza más, a nivel senderista yo lo que veo es aquí en San Lorenzo cuánta gente viene y da un paseíto cerca del coche y se va al restaurante o no suben demasiado a Avantos, ¿no? Que también se sube, pero que no es lo habitual, ¿no? A esa gente sí que sería bueno tener unas indicaciones, a lo mejor sería algún centro de información o de interpretación de la zona, que los hay en toda la sierra, ¿no? Aquí a lo mejor de eso se carece. Sobre todo, pues bueno, ya hace unos años se cerró la carretera hacia el Arboreto. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que poner otro punto en la zona a lo mejor del Tomillar o en una parte concreta. Igualmente, de lo que carece San Lorenzo también es de zonas donde dejar claramente un coche. O sea, hay gente que no tiene ni idea dónde dejar el coche ni qué es lo que puede hacer. Entonces, un poco de información sobre el medio y sobre las posibilidades que tienes facilitaría y también yo creo que regularía un poco lo que es el disfrute de este monte, ¿no? No sé, es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo he planteado una pregunta que la podéis contestar todos. ¿La senda de caminantes y ciclistas en conexión con el pueblo, las urbanizaciones, el camping, es un sueño o una realidad? A ver, no sé muy bien a qué te refieres. ¿A hacer un carril, un camino pegado a la M600 y demás? Sí, hombre. Por soñar es libre. No, yo creo... A ver, ahí hay un proyecto en stand-by de hace muchos años que es mejorar la seguridad de la carretera M600 y demás. Yo entiendo que eso debería ir un poco todo de la mano, ¿no? Que esa zona debería tener no sé, un carril, que además es algo que hay en muchos otros municipios, muchas zonas de España. Y no lo veo desencaminado y es lógico, ¿no? Que la gente que esté en el camping pueda venir en bicicleta y tal. Aunque ya existe la vía pecuaria que va, ¿no?, por la espalda del camping, pero efectivamente esa carretera de Guadarrama podría ir hasta el propio cementerio con un carril bici o peatonal, ¿no?, o mixto, que sería factible, sí. Yo quería hacer un inciso, solamente porque ha surgido un poco, es que la idea del Monte Avantos era porque centralizarlo un poco en San Lorenzo, pero realmente toda esta idea es completamente ampliable a toda la sierra. Hablando ya no solo desde Navacerrada, sino más allá de la Pedriza y mucho más hacia los montes ya pasado incluso de Ávila, ¿no? Entonces, es
una pena centralizarlo también en Avantos, pero por algo había que empezar. Sí, yo no sé, bueno, no que tampoco monopolizar un poco el tema, pero yo creo que es una buena oportunidad para que la Administración Regional de la Comunidad de Madrid liderase este tipo de proyecto. Hay ahora mismo además una fuente de financiación muy importante que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, que entre otras cosas destina dinero a todo lo que tiene que ver con políticas verdes, y yo creo que esto sin duda es una de ellas. Entonces, dado que efectivamente no es un problema local, sino que es un problema regional, incluso estatal, la manera de abordarse debería ser un poco liderándolo la administración regional con la colaboración de las locales y evidentemente con la colaboración de toda la parte privada, que aquí se tiene que ver también muy, muy implicada. Pero por acabar, yo creo que ya hay actividades en España que están reguladas, pues podemos ver la caza, la pesca, la recolección de setas, y ahí tenemos también modelos un poco de cómo podemos hacer de que la gente, bueno, pues se saque un permiso para poder montar en bicicleta, y a su vez, si quieres montar en bicicleta por la zona concreta de Navacerrada, pues tengas que, a través de una aplicación, o sea, yo creo que hay diferentes sistemas y con las nuevas tecnologías cada vez más de que sea factible, por un lado, que la gente se informe y también que colabore económicamente o con una serie de mínimos requisitos de formación previa para poder luego hacer uso de esos lugares. Yo quería preguntaros cómo diferencia Rafa en lo privado y lo público para la gestión del monte, porque aquí lo estaba ya anunciando Pablo también. ¿Cómo lo habéis diferenciado? ¿Yo dentro de manera individual como quiero o está arreglado ese uso de AINSA? Porque me parece interesante ver cómo lo hacéis. Bueno, yo no quiero ser pesado, pero todo el rato vuelvo a lo mismo, pero creo que es fundamental. Es que las realidades son tan distintas. O sea, nuestra realidad era que nuestra comarca se moría. Quiero decir, cuando yo entré en la asociación turística, no la de Zona Cero, es que éramos 5.000 en una comarca tan amplia, ¿no? Es que los pueblos se abandonaban, es que aquí tenemos 200 pueblos abandonados, es que la red de senderos es tan brutal porque como teníamos tantos pueblos unidos por sendas y se abandonaron, pues se quedaron allí tapadas. Por eso tenemos tanto trabajo en recuperar senderos, porque nosotros no abrimos senderos nuevos, recuperamos senderos tradicionales. Bueno, fijaros qué distinta realidad esa con la vuestra, ¿no? Donde cualquier fin de semana, y ahora con la pandemia, pues llega muchísima gente de Madrid, como es lógico y normal, porque también es lo lógico y normal que la gente de Madrid quiera ir a la sierra, ¿no? Entonces creo que los puntos de partida son tan distintos que eso tiene que estar presente en toda la conversación. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pablo hace un momento. Yo no sé exactamente si yo estuviera en vuestra realidad, claro, ¿cuál es el problema? Hay una masificación tan amplia que de alguna manera hay que regularlo. Si hay que regularlo, hay que exigir responsabilidad a todos. Y de alguna manera, pues de la misma manera que se regula la caza y se regulan muchas cosas, pues seguramente llegará el día que en sitios tan masificados habrá que regular la bicicleta y habrá que decir sí o no, o ahora sí y ahora no, o por aquí sí o por aquí no. Y creo que efectivamente el camino tiene que ser a través de una aplicación online, ¿no? Sí, si bueno, me permitís un momento que adelante. Creo que a San Lorenzo no le engloba, pero hay una propuesta de regulación que de hecho creo que está en curso, que no ha satisfecho a todo el mundo, evidentemente, nada puede satisfacer a todo el mundo, que es la regulación que se ha querido hacer con el Parque Natural o Nacional de la Sierra Norte del Guadarrama, ¿vale? Yo creo que ese nos da un camino porque es lo que quiero. Yo seré un usuario de la bicicleta, pero antes que nada me considero un naturalista, me considero un ecologista. Al final debemos de conservar el monte y el monte, si permitimos que todo el mundo vaya al monte por donde quiera, el del 4x4 en su coche, el senderista andando, lo digo así, y el de la bicicleta haciendo lo que le dé la gana con la bicicleta, destrozaremos el monte. Necesariamente, y esta es la que nos diferencia con AINSA, aquí tenemos una densidad de población que, como lo permitamos, lo tenemos todo invadido por papelitos con latas de Coca-Cola y latas del monte. Entonces, necesariamente tiene que haber una limitación. Sí que hay zonas donde se puede practicar, y no digo yo que el deporte del descenso no tenga que tener su campo, pero no donde quieran. Yo de acuerdo. Conozco Cercedilla y sé lo que hace la gente para hacer descenso. Se suben
Se suben en el tren al monte y se bajan en plan loco. Lo siento. Bien, gracias a todos. Os voy a pedir que va a pasar Segis a poner 2 preguntas que queremos para que participen los oyentes. Os pido que en este tiempo los ponentes penséis una frase o una palabra que queráis para ahora las conclusiones y el cierre y vamos a ir ya terminando la jornada. Segis, cuando tú quieras. Vale, pues lanzo allí la primera pregunta. Vale, pues nada, vamos a finalizar la votación y comparto los resultados para que los veáis todos. Entonces, si queréis comentar algo sobre los resultados y en cuanto me digáis, pues lanzo la siguiente pregunta al público. Justo terminaba Pedro de decir de los residuos, cuando ahora la votación lo que más destaca es cómo dejamos el monte. No sé si alguno quiere compartir alguna otra opinión de los resultados. Yo quiero hacer un poco hincapié en lo que ya he dicho 40 veces. Es importante aprovechar el flujo económico que hay alrededor de estos usos públicos para incrementar la financiación de la gestión forestal, que entre otras cosas tiene la limpieza del monte, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad y buscar más financiación para este tipo de actividades. Yo soy de la opción también, que valoro mucho lo que acabas de decir, Pablo, pero también que no todo tiene que ser a nivel económico y gestionado por lo público. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a que hay un servicio de voluntariado que podríamos sacarle partido, que a lo mejor simplemente por el hecho de querer cuidar nuestro monte se podía gestionar de alguna manera, ¿no? Sí. En Zona Cero se ha hecho. A mí me pareció muy interesante. Yo estuve hace años visitando el Parque Natural de la Garrocha en Cataluña y allí la sinergia entre lo público y lo privado es, evidentemente, estamos años luz de Cataluña en ese sentido. Y allí sí que desde el sector hostelero, económico y la población, la sociedad en general, hay mucha más implicación con la propia gestión del espacio protegido. Y eso, efectivamente, es muy, muy interesante, sí, sin duda. Vale, pues pasamos ahora a la siguiente pregunta y última de Segis para votar. Cuando quieras. Pues allá va. Muy bien, pues voy a compartir, finalizo ya la votación y comparto los resultados para que ahí los tenéis. ¿Podéis comentar? Sí, están, bueno, caminos señalizados y diferenciados es, digamos, la necesidad mayoritaria, pero pues eso, las papeleras y un poquito las barreras de control de acceso, un poco que el monte hay que cuidarlo.